Siguen ahí, ¿verdad? Buenas tardes. Rafael, entonces puedes comenzar cuando quieras. Déjame activarles aquí mi camarita. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Sí, por favor. Bueno, chévere, la idea de tener esta pequeña charla era conversarles un poco sobre cómo fue la experiencia de producir una parte de la tercera temporada de La Casa de Papel en Panamá. Así a modo de introducción, les cuento que nosotros tenemos una casa productora que se llama El Living, y esa casa productora que nació en Caracas, inicialmente como casa productora de publicidad, con el pasar de los años, desde el 2011 hasta acá, que son los años que tenemos trabajando, hemos empezado a abrir operaciones fuera de Venezuela. Un poco la situación del país nos llevó a ir tanteando otros escenarios, a ir tanteando otros países donde podíamos ganar proyectos. Y el primer lugar donde empezamos a trabajar, aparte de Venezuela, fue Panamá. Gracias a esa operación que tenemos en Panamá desde el año 2013, si no me equivoco, llegó la oportunidad de ser considerados como proveedor para La Casa de Papel. Bueno, La Casa de Papel, como todo el mundo sabe, es una serie súper importante de la plataforma Netflix, que ganó el Emmy Internacional con su primera y segunda temporada. Y para la tercera, necesitaba hacer unas escenas que tenían que ver con unos personajes que estaban fugitivos en el archipiélago de San Blas, o Cunayala, que es como su nombre indígena, su nombre verdadero, digamos. Ese archipiélago tiene una particularidad muy importante, y es que ese archipiélago está regentado, está administrado por la comunidad indígena, por los cunas. Ellos hicieron un movimiento revolucionario, llamémoslo así, hace unos 95, 96 años, y se mantienen como un territorio que pertenece a Panamá. O sea, los cunas son panameños, pero no son gobernados por la presidencia de Panamá, ni necesariamente por las leyes de Panamá, sino que en el archipiélago de Cunayala hay un consejo de gobierno dirigido por los tres caciques que lo conforman, y un cuerpo de ministros, llamémoslo así, de hecho son ministros, que se encargan de administrar todos los asuntos referentes al archipiélago. Entonces, esta producción tuvo la particularidad de que combinaba una parte que se hizo en la ciudad de Panamá, que se coordinaba totalmente con el gobierno central panameño, con las autoridades, digamos, convencionales del país, y otra mitad que se hacía totalmente en coordinación con la comunidad indígena y con el Consejo de Gobierno de Cunayala. De alguna manera, esto representaba un reto importantísimo, porque nosotros necesitábamos obtener una cantidad de autorizaciones y permisos de parte de los indígenas para hacer cosas que por sus leyes están totalmente prohibidas en el archipiélago, como por ejemplo el sobrevuelo de drones, como por ejemplo la posibilidad de grabar a indígenas femeninas, digamos, con los trajes típicos y en el hábitat natural del archipiélago. Necesitamos generar toda una logística donde teníamos alquiladas varias islas del archipiélago. El archipiélago está conformado por unas 365 islas, un poco como en la onda del Parque Nacional Morrocoy en Venezuela, de las cuales 60 y tantas, 65, están habitadas, y cada isla que está habitada pertenece a la comunidad o a los indígenas que la habitan. Dependiendo de cuántas familias vivan en esa isla, pues esa isla tiene una cantidad de dueños diferentes. Entonces, fue una negociación bien complicada, bien compleja, para poder acceder a rodar ahí. Además, es un archipiélago donde no existe electricidad, digamos, vía cable, ni superficial ni submarino. Es un archipiélago donde las comunicaciones vía teléfono y vía data están bastante restringidas. No llega en buena parte del archipiélago el grueso de las compañías telefónicas de Panamá. Solo llega una, y llega de una manera bastante deficiente.
todo lo que tiene que ver con la logística y con las pernoctas y con el movimiento de equipos es bien complejo porque todo es vía lanchas, digamos lanchas tipo la que usan nuestros pescadores en Venezuela, en el Parque Morrocoy o en Choroní, en esa zona, lanchas de madera. Y el hospedaje es bastante básico, en unas cabañas muy básicas, con piso de madera. Eh, no hay la posibilidad de tener electricidad hasta la madrugada porque es con plantas. Toda la cadena de suministros que tiene que ver con la producción es sumamente compleja porque viene desde la ciudad. Hay que rodar algo así como 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos de autopista, luego tomar una carretera que cruza una montaña, luego llegar al puerto y, por ejemplo, donde nosotros estábamos durmiendo, había que tomar unos 45 minutos de lancha para poder llegar a la isla donde se pernoctaba. En nuestro caso, nosotros requerimos de una isla que se convirtió como en nuestra isla de estudio, que es la isla donde los personajes de la serie están viviendo. Y tuvimos que apoderarnos literalmente de 2 islas adicionales para que pernoctara el equipo. Había una primera isla donde estaba el equipo que tenía llamado más temprano, equipo técnico sobre todo, y una segunda isla donde estaba, digamos, estaban como las cabezas de equipo, los actores principales, etcétera, que estaban un poquito más retirados, unos 10-15 minutos más retiradas de la isla set. En el caso de la ciudad de Panamá, necesitábamos una cantidad de coordinaciones policiales, armamento, comisiones policiales, grupos comando, vehículos de comunicaciones, sobrevuelo de drones, trancas de calle, escenas de persecución policial por varias partes de la ciudad, que también hacían, bueno, que la producción, todo lo que tiene que ver con la producción en la ciudad de Panamá, aparte de, bueno, los curiosos, la gente pendiente de qué se estaba haciendo con la producción, pues evidentemente tenía como una complejidad importante. La producción empezó, para hacerles un resumen cronológico, nosotros entramos al proyecto cuando nos contactan y nos hacen toda una serie de entrevistas que demoraron alrededor de un mes y medio, donde estuvimos en conversaciones con Vancouver Media, que es la productora, la casa productora que creó la serie, la que lidera la serie y, bueno, la responsable del éxito de la serie. Llegó al cabo de un mes y medio el momento en el cual fuimos seleccionados por Vancouver Media para ser su proveedor en Panamá, su servicio de producción en Panamá. Obviamente también habían participado otras casas productoras y nosotros resultamos elegidos. Luego vino una segunda etapa donde Netflix avala esa escogencia de Vancouver Media como productora de la casa que iba a trabajar con ellos en el proyecto. Y luego iniciamos la primera gira de ellos la llaman gira artística, en España la llaman así, que es donde vienen las cabezas del equipo, e hicimos una primera visita de una cantidad de locaciones que estaban ya buscadas por nosotros, para ver si estábamos hablando el mismo idioma y si lo que se estaba requiriendo por el guión estaba disponible en Panamá y nosotros podíamos hacer posible que se filmara en esos lugares. Estuvimos 4 o 5 días en el archipiélago, luego estuvimos unos 3 o 4 días en la ciudad de Panamá, escauteando locaciones, haciendo el primer levantamiento de posibles locaciones. Y una vez que el director y los productores ejecutivos y el equipo, digamos, de las cabezas españolas sintieron que Panamá tenía lo que se necesitaba, entonces sí entramos en una segunda fase de cotización de toda la producción y una etapa ya de solicitud de permisos y de preproducción formal. Ese periodo, al igual que en las películas y al igual que en todos los proyectos que son de largo aliento, empieza gradualmente con un equipo pequeñito, con la menor cantidad de gente posible, con un núcleo más de confianza, y en la medida en que se va aproximando la producción, pues se van sumando semana a semana más miembros del staff local. La producción de la serie arrancó por Tailandia y luego nosotros los recibimos en Panamá en noviembre, hace 2 noviembre, o sea, 2018. Lo recibimos en Panamá. Tuvimos unas 4 semanas de preproducción fuerte, donde cada vez más se iban sumando miembros del staff español, y 2 semanas de rodaje en Panamá. En esas 2 semanas básicamente las dividimos en una semana en el archipiélago de Cunayala y una semana en la ciudad de Panamá,
terminamos el rodaje algo así como el 18 de diciembre del 2018. Y bueno, luego ellos viajaron a España con el material que se registró y continuaron la producción de la serie hasta que salió a mediados de año. Ellos después filmaron hicieron unas cosas en Italia, hicieron unas tomas subacuáticas en Londres, que son todas las que tienen que ver con la parte de la bóveda, de donde ellos están extrayendo el oro. Y bueno, el grueso de la producción, que evidentemente es en Madrid y en los alrededores de Madrid. No sé si voy muy rápido, y si hasta ahí tengan alguna pregunta, avísenme cualquier cosa y hago una pausa y aclaro cualquier punto. Pasada esa primera etapa, que como les decía era la gira artística, y un poco ya como para entrar más en detalle, nosotros quedamos con responsabilidades muy importantes respecto a toda la macrologística en la ciudad de Panamá. Había que habilitar una cantidad de servicios que el archipiélago no tenía, teníamos que mejorar un poco la infraestructura para que fuese capaz de soportar la serie. Se hicieron una gran cantidad de coordinaciones con los indígenas, e incluso creamos una especie de unidad de producción conformada por indígenas de Cunayala, que fueron como una suerte de productores locales que nos apoyaron muchísimo con todo lo que tuvo que ver con la logística dentro del archipiélago, que como ya les decía es muy, muy, muy particular. Desde detalles como que se necesitaba en la isla donde íbamos a filmar bajar los cocos de los cocoteros, porque el seguro de Netflix no cubría la producción si no se bajaban los cocos, porque había, según la estadística de la compañía de seguros, mucho riesgo de sufrir accidentes por la caída de cocos, hasta cosas como las cabañas que habilitamos a modo VIP para que los dos talentos principales de la serie pudieran dormir. Hasta nos llevamos un catamarán que estaba fondeado frente a una de las islas dormitorio para que ellos tuviesen baños privados y estuviesen más cómodos. Como les digo, en las islas los baños son compartidos, el hospedaje es, digamos, bastante silvestre o bastante salvaje y no responde como a unas características de mucho lujo, y las jornadas eran muy fuertes, y obviamente por contrato los talentos de la serie tenían que tener un mínimo de condiciones para su confort. Evidentemente producir en un lugar así es sumamente complejo. Nosotros dormíamos en unas cabañitas con el piso de madera, donde hacía muchísimo calor, donde, por ejemplo, insectos como las cucarachas eran inevitables porque son endógenos del lugar, y en muchos casos durante la noche se montaban a las camas de la gente, del crew. Bueno, obviamente todo el suministro alimenticio es bastante limitado en términos de variedad. Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo extra por proveer una cantidad de insumos alimenticios más acorde al menú de los españoles y de lo que se requería para los actores. La movilización de equipo fue sumamente compleja, aunque no nos fuimos con una lista de equipos enorme al archipiélago. Sí trasladamos bastantes equipos, por ejemplo, todo lo que era el equipo de cámara que venía de Europa, que vino de Tailandia, de la etapa donde ellos estaban rodando en Tailandia. Nosotros teníamos 2 cámaras prototipo de red especialmente configuradas para la serie, a pedido del director de fotografía, todos los juegos de óptica, teníamos un octocóptero, el equipo de Media Manager, como lo llamamos nosotros, o TIT, que es el nombre del jefe del Media Manager, tenía algo así como 80 teras de memoria en disco duro, que viajaba con nosotros a todos lados. O sea que todo lo que tuvo que ver con la movilización de equipo fue bien complejo, y evidentemente, bueno, en lanchitas y en mar picado y con lluvia y con distintos lugares por donde íbamos pasando, pues lo hacía un poco más complejo. Contamos con muchísimo apoyo del gobierno de Panamá. El gobierno de Panamá entendió la oportunidad gigante que tenía con la serie, entendió la oportunidad gigante que tenía de mostrar a Panamá, bueno, desde como destino turístico hasta como lugar idóneo para producciones de este tipo. Además entendió que la policía de Panamá iba a quedar bastante bien parada en la producción de la serie, porque en efecto detenían a uno de los personajes que estaban escapados de España y estaban en el archipiélago. Además que, bueno, debo decir que
quedó de manifiesto que los cuerpos policiales de Panamá tenían, para decirlo coloquialmente, todos los juguetes que nosotros necesitábamos, desde las lanchas patrulleras hasta los cuerpos élites de asalto que utilizamos, todo el armamento que requerimos, las motos, las unidades, todo, lo tenían todo. Entonces, bueno, fue muy bueno porque se lograron hacer las gestiones para poder contar con todo y que fuese absolutamente veraz el equipamiento que estábamos utilizando. Los actores viajaron directamente desde España, estuvieron con nosotros, en el caso de Úrsula, que es Tokio, estuvo con nosotros casi todo el rodaje porque ella tenía bastantes escenas en la ciudad y bastantes escenas en el archipiélago. En el caso de Miguel, que en la serie se llama Río, solamente estuvo filmando en Cunayala, por lo tanto no estuvo tanto tiempo en Ciudad de Panamá. Debo decir de ellos que son unos tipos súper profesionales, muy buena onda, unos tipos que hicieron un equipo muy bien con todo el crew local. Y bueno, que compartir con ellos fue una experiencia increíble, de la cual la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos. A nivel de la complejidad de la producción o de complejidades adicionales, les puedo decir que este fue un proyecto que lideramos desde el Living. Personal venezolano, o sea, las cabezas del lado nuestro, somos venezolanos, que evidentemente nos apoyamos con un nutrido equipo de gente de Panamá, pero a la vez teníamos este equipo de producción indígena de Cunayala, con lo cual de alguna manera ya estamos citando tres grupos distintos en pro del mismo objetivo, y el equipo que vino de España, que fue alrededor de 35 personas, también está compuesto por una cantidad de catalanes y otra cantidad, digamos, de españoles y de las distintas regiones de España, por lo cual había una mezcla bien interesante, al menos de 5 culturas diferentes, en el mismo lugar, bajo la misma presión, el mismo estrés y el mismo rush que estas producciones siempre originan. Esto no es un detalle, y no es un detalle porque además, claro está, la productora de España viene de producir, digamos, una de las series top del mundo, de las series más vistas del mundo y más reconocidas y más premiadas del mundo. Y en Panamá, en Venezuela o en este lado del mundo, pues evidentemente nosotros no tenemos ese nivel de experticia ni de capacitación en el día a día de estar produciendo series de esta envergadura. En el caso de nuestro, de hecho creo que en todo el crew que nosotros teníamos ahí en la producción, series digamos, de este tipo, ficcionadas, creo que nadie había participado. Entonces, bueno, fue un aprendizaje súper interesante y súper importante para nosotros, que de alguna manera nos ha dejado muy motivados a seguir creciendo y a seguirnos preparando, sobre todo entendiendo que esto es un proceso que lleva algún tiempo para poder estar al máximo nivel y poder estar aspirando a hacer contenido de este tipo, que es lo que queremos. Y bueno, básicamente siento que le sacamos el mayor provecho posible desde ese punto. La serie tiene una particularidad, y es que por alguna razón penetra todas las capas posibles. Entonces, toda la gente que te circunda, toda la gente que te rodea, toda la gente con la que tienes que hacer alguna gestión vinculada a la producción, sabe de qué se trata el proyecto, le interesa. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero no pasa desapercibido. Todo el mundo sabe de qué va La Casa de Papel, todo el mundo sabe que es importante, que es conocida, que es famosa, que es divertida, lo que sea. Y eso, bueno, de alguna manera genera toda una reverberancia alrededor de la participación en la producción. Eh, por ejemplo, en Cunayala muchísimos de los indígenas sabían cuál era la serie, no porque nosotros llegamos y lo dijimos, sino que efectivamente la gente lo sabía y la gente estaba como muy pendiente de la producción y de cómo era nuestro movimiento y qué hacíamos y qué no hacíamos. En lo particular, a mí me tocó liderar a todo el equipo del Living como servicio de producción, y básicamente nosotros lo que teníamos era unos departamentos que trabajaban en función a unas cabezas que venían de España en cada uno de los departamentos. O sea, los directores vinieron de España, el director de fotografía vino de España, el director de arte vino de España, el jefe de electricidad vino de España, el jefe de máquina vino de España, el jefe de maquillaje vino de España, el jefe de vestuario vino de España. Todos los departamentos tenían sus jefes que venían de España, y luego tenían sus pares, digamos, panameños o panameños venezolanos involucrados en la producción local de Panamá.
para optimizar los resultados y sobre todo porque se trabaja con un nivel de estrés y un nivel de presión muy, muy, muy alto, porque es una serie que en ese momento, cuando no había salido la tercera temporada, bueno, era la temporada probablemente de consagración o de desinflarse, porque esta tercera temporada era la primera que contaba con Netflix como productor ejecutivo. Originalmente esta era una serie de A3 Media y Vancouver, y luego del éxito de la primera y la segunda temporada pasó a manos de Netflix, la sigue produciendo Vancouver, pero ahora el productor ejecutivo es Netflix, el dueño de la serie, por decirlo de alguna manera, es Netflix. Y bueno, había una apuesta importante en subir los valores de producción, que creo que se notan. Hay muchísimo más despliegue, más locaciones, más países, tomas subacuáticas, drones, explosiones, persecuciones, Zeppelin, lanzaderas de billetes desde el cielo. O sea, esta serie en su tercera temporada subió muchísimo los valores de producción y eso era un motivo de estrés importante para todos los que estábamos involucrados porque estábamos obligados a mantener el buen nivel de lo que se había venido haciendo. Y bueno, evidentemente tiene una cantidad de complejidades y de dificultades como se ve en el documental que ellos tienen perdón, en Netflix, donde, no sé, cuentan que el día que filmaron en Madrid la lanzada de los billetes llovió y los billetes se pegaban al piso, que son las típicas cosas. A nosotros en Panamá nos pasaron cosas como que llegó el presidente de China, visita sorpresa y nos dañó toda la logística a 3, 4 días de arrancar el rodaje y nos obligó a replantear todo el orden de trabajo y a primero filmar en el archipiélago y luego en la ciudad, cuando teníamos un mes produciendo todo para el orden contrario. Y cuando todavía algunas cosas que tenían que ver con el archipiélago no estaban a tope, no estaban al 100. Eso nos hizo reaccionar de una manera donde básicamente durante 4 días el equipo de producción no durmió, tuvimos que improvisar una cantidad de soluciones para poder seguir adelante y que fue bien difícil. Y así como eso, tuvimos otros percances. Cuando fue el presidente chino parece que colocaron unos inhibidores de señal de celular y algunos inhibidores parece que o no los quitaron o no sé qué pasó. Y entonces tuvimos en algunos momentos problemas con los monitoreos de los drones porque se perdía la señal. En otro momento en Cunayala tuvimos también problemas con un dron por otras razones. O sea, este tipo de producciones, por más milimétricamente preproducidas que estén, siempre tienen esta corredera y esta necesidad de resolver algún imprevisto que surge a última hora y a veces no tan a última hora, pero que suelen surgir. En el caso particular de todo lo que es, digamos, lo técnico que rodea la serie, les puedo contar que es una serie donde el equipo técnico es de primerísimo primer nivel. Creo que es una de las grandes fortalezas a nivel de producción, donde se toman muy, muy, muy en serio todo lo que tiene que ver con la preproducción y todo lo que tiene que ver con la gira técnica. La gira técnica se produce después de la gira artística. O sea, cuando se produce la gira artística con las cabezas de equipo, transcurren unas semanas y luego viene la gira técnica cuando ya están, digamos, las cabezas técnicas in situ en Panamá y hacemos todos la gira, tanto el equipo local como el equipo de España, y donde va el sonidista, va incluso el microfonista, va el jefe de máquinas, va el jefe de electricidad, va el camarógrafo. O sea, la gira de nosotros técnica, si mal no recuerdo, tenía más de 20 personas, lo cual es muchísimo. Y cada día de la gira técnica era súper minucioso, súper detallado, se deliberaba muchísimo el planteamiento de cada plano, cómo iban a ser los movimientos de cámara, cómo se iban a solucionar narrativamente cada una de las escenas o de los planos con los que queríamos trabajar. Y la idea básicamente es que luego de esa gira técnica, que duró en nuestro caso creo que 5 días, todo el mundo quedara muy, 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 muy claro y que ya se hubiese debatido y evaluado muchísimo cómo se iba a contar todo para llegar al rodaje lo más afinado posible. Esto más o menos está en el ABC normal de las producciones, pero este es el caso donde yo lo he visto trabajar con mayor detalle, donde he visto participar con mayor detalle a un camarógrafo, por ejemplo, y decirle al director de fotografía que le parece que es mejor de una manera o de otra, y que de alguna manera se genere un debate súper nutritivo donde la pieza es la que sale ganando. En el caso de las cabezas, digamos, técnicas que vinieron, que no estaban familiarizadas con trabajar en el trópico, con trabajar en las condiciones de nubosidad que nosotros tenemos por este lado del mundo, que tampoco estaban
acostumbrados a trabajar en la humedad tan impresionante que siempre hay en Panamá, que siempre está rondando el 70 al 80%, pues evidentemente hubo que hacer unas buenas dinámicas de trabajo con el crew local para entender cómo fluye el trabajo, porque tiene una cadencia diferente, porque tiene una manera de trabajarse distinta, porque tiene mucho que ver también con el medio ambiente, ¿no? Con el entorno. No sé, una anécdota que les puedo contar, por ejemplo, es que ellos tenían muchísimo estrés sobre las lluvias. En Panamá básicamente hay 8 meses, 9 meses que llueve mucho y 2, 3 meses al año que no llueve tanto, que básicamente donde no llueve tanto es finales de noviembre, diciembre, enero y a veces febrero, ahí más o menos. Esa es la temporada que ellos llaman el verano. El verano es cuando no llueve, el resto del año llueve todo el tiempo y sobre todo en las tardes, y llueve mucho. Nosotros escogimos rodar las primeras 2 semanas de diciembre justamente pensando en que era la época en que podía llover menos. Y así fue. Pero si ustedes se metían en cualquiera de las páginas de pronóstico de lluvia, el pronóstico era malo. Uno se metía y lo veía y decía que iba a llover y que iba a llover todos los días. Y entonces para los españoles que están acostumbrados a trabajar con su plantilla, donde todos los días se chequea el estado del clima y se pasa a la orden de trabajo del día siguiente y todo el mundo tiene claro que puede que llueva, etcétera, 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 les generaba muchísimo estrés porque no íbamos a poder terminar la jornada. Entonces ahí se generaba como todo una espiral del caos y todo un estrés respecto a cómo íbamos a hacer si estábamos 5 o 6 días en el archipiélago donde teníamos que estar rodando todos los días de sol a sol y si llovía y se atrasaba la producción con los consiguientes costos que eso genera. Y el día que llegamos, que hicimos el traslado, que fue dificilísimo, que además veníamos improvisando de alguna manera el traslado porque lo tuvimos que adelantar, hubo una tormenta increíble, llovió muchísimo, llegamos al puerto temprano, 10 de la mañana, y eran las 4 de la tarde y todavía había muchas lanchas de equipo que no habían podido cargar y cruzar a las islas porque estaba lloviendo y los equipos se iban a mojar. Y fue súper complicado y súper estresante. Y ese día, por ejemplo, cuando el equipo de dirección se reunió y revisó en internet todo el pronóstico del clima, básicamente decía que iba a llover todos los días y hubo unos momentos de muchísima angustia y nosotros tuvimos que intervenir para decirles, no se preocupen, así pasa aquí en el trópico, así pasa aquí en el Caribe, pero es muy probable que en la semana no llueva o llueva poco. En efecto fue así, rodamos 5 o 6 días en el archipiélago y no llovió más. Llovió el día que terminamos de rodar, empezando el traslado de vuelta, empezó a llover. O sea que nosotros contamos con lluvia solamente en los extremos y en todos los días que rodamos no nos llovió. Y en Ciudad de Panamá igual, en Ciudad de Panamá no nos llovió en ningún momento. Bueno, eso forma parte un poco como de la experiencia que uno tiene filmando de este lado y trabajando de este lado y estando todo el tiempo conviviendo con esto de que las nubes se mueven rapidísimo y se tapa y se nubla y llovizna y vuelve a taparse y vuelve a llover y para ellos eso no es tan frecuente. Así como eso, pues, por supuesto, hay otra buena cantidad de anécdotas que tienen mucho que ver con esas distintas experiencias, con los equipos, con la manera de resolver técnicamente cuando vienes de un mercado que tiene los recursos, que tiene la tecnología de punta, que tiene la gente, digamos, que está a la vanguardia y que no le falta nada, y cuando produces, bueno, de este lado del mundo, donde muchas veces es más complicado porque no estamos acostumbrados a tener todas las herramientas disponibles o no contamos con presupuestos tan robustos en algunos casos o sencillamente porque hay equipos que no tenemos en el día a día. Y bueno, ahí básicamente se pone de manifiesto cómo ambos equipos que están trabajando en pro del mismo objetivo encuentran la forma de, yendo por un camino o por el otro, lograr el resultado. Y bueno, creo que eso es un poco lo que terminó de quedar como producto final. Quedamos muy satisfechos todos con lo que se logró. Se logró registrar todo lo que estaba previsto, se logró trabajar acorde a lo que el director quería. Y bueno, consideramos que la serie siguió teniendo el nivel que se perseguía que tuviese con esta parte de la producción. Eso a grosso modo es un poco nuestra experiencia produciendo la serie en Panamá. No sé si quieran preguntarme algo en particular, porque evidentemente hay un montón de cosas que no le he dicho.
Saludos, te habla Eduardo Caballero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, gracias a Dios. Oye, te quería preguntar un poquito sobre los, yo no sé si lo tocaste porque entré un poquito tarde, pero en total el costo aproximado por capítulo de cada uno de esas series y lo que se invirtió en el caso panameño. Y por el otro lado, te quería preguntar si contaron con algún tipo de incentivos de fiscales o por parte del Estado en Panamá. Ok, bueno, muy buena tu pregunta. Bueno, yo obviamente por los convenios de confidencialidad no puedo hablar de nada que tenga que ver con datos específicos de la producción respecto a cosas como esas, pero sí les puedo responder parcialmente. Bueno, evidentemente esto es una serie, todas las series se trabajan bajo la modalidad del costo por capítulo, independientemente de la duración de capítulos que tenga cada temporada en cada serie, que ha ido variando un poco, no sé si se dan cuenta, antes las temporadas eran más largas, de hecho al principio eran todas de 24 capítulos, después han ido bajando, ahora es muy común ver temporadas de 8 capítulos, como es el caso de la Casa de Papel justamente, y evidentemente, bueno, la unidad de medición es el costo por episodio o por capítulo. Yo desconozco cuánto cuesta o cuánto costó un capítulo de producción de la serie. Evidentemente, subieron los costos de producción de manera importante respecto a la primera y la segunda temporada. Yo no tengo acceso, independientemente de que no lo podría divulgar, yo no tengo acceso a cuánto costó cada capítulo. Yo simplemente sé cuánto costó la parte con la cual nosotros estuvimos vinculados y solamente conozco lo que costó, digamos, nuestro servicio. Ni siquiera conozco cuánto en definitiva costó ese episodio. Pero bueno, evidentemente hay un dinero involucrado. Por poner una referencia, les puedo decir que el equipo de España eran 35 personas y como estándar de esas 35 personas, 33 o 34 durmieron en Panamá mínimo 15 noches. Aparte de eso, todas esas personas tenían dieta, tenían viáticos, todas esas personas tenían movilización, casi todas esas personas venían de Tailandia, en Tailandia habían filmado 2 semanas también. Muchos de ellos, de esos 35, no solo durmieron esa cantidad de noches que les digo promedio, sino que llegaron días antes. El director de arte llegó por ahí 10 días antes del rodaje, la ambientadora llegó 8 días antes, las productoras llegaron 15 días antes, o sea, hay un costo importante de producción que yo la verdad desconozco en su totalidad cuánto puede ser. En el caso de los incentivos fiscales, Panamá, al igual que muchos países de Latinoamérica, tiene incentivos fiscales para producciones de este tipo, pero hay que llegar a un monto mínimo. En el caso de Panamá, si no me equivoco, son $3 millones o $2 millones y nosotros no llegamos a ese número. Así que en este caso no hubo ningún incentivo especial. El incentivo que de alguna manera ellos recibieron por Panamá es que contaron o contamos con muchísimo apoyo de parte del Estado respecto a las reuniones con el Ministerio de Seguridad, a contar con el armamento, con las patrullas, con las trancas de calles, con las lanchas patrulleras de aeronaval, que es como se llama, digamos, a la división esta fluvial que participa en la detención de Río, que es un poco como la Armada panameña, porque en Panamá no hay ejército como tal. Ese fue el gran incentivo, el apoyo que recibimos, sobre todo del Estado, de los ministerios vinculados al Estado. Y bueno, del lado de los indígenas, también recibimos bastante apoyo, aunque por supuesto el proceso fue más complicado. El Consejo de Gobierno son 3 viejitos de, no sé, 80 años cada uno. Fueron reuniones muy largas, tuvimos que esperar y negociar y conversar durante varias semanas, era todo como un poco más complicado. Pero bueno, ese fue como el gran incentivo. Y lo otro, y es lo que hacía que la serie necesariamente se produjese en Panamá, en un sitio que era tan difícil a nivel de acceso y a nivel de logística, es porque la historia la historia de esta tercera temporada nació con ese lugar en la cabeza del escritor. El escritor de la serie había estado en ese lugar, había conocido sobre la revolución de los cunas, había conocido sobre que ese era un sitio, digamos, liberado del gobierno, del gobierno panameño como tal, que estaba regentado, administrado, gobernado por los indígenas, que además el color que utilizan
para conmemorar todo lo de la revolución es el rojo, al igual que las bragas rojas de los personajes de La Casa de Papel. Y bueno, el sitio le parecía absolutamente increíble. Muy posiblemente si Panamá no hubiese contado con ese archipiélago, con esos indígenas, con esa característica específica, a lo mejor hubiese sido posible sustituirlo por cualquier otro sitio, no sé, en la Polinesia, en Tailandia, en Indonesia, en Asia, en el sudeste asiático o en, no sé, en otro lugar. Pero el archipiélago de San Blas tenía como una sumatoria de factores que era lo que terminaba haciéndolo muy sexy para la producción y por eso se hizo el esfuerzo máximo posible por lograrlo a pesar de lo difícil que era. Bueno, y perdón que me meta de nuevo, tengo una segunda pregunta y que estoy viendo que en el panel está Enrique Colca, a quien saludo. Quería preguntarte, La Casa de Papel es uno de los productos que transmediáticamente ha tenido más éxito. Definitivamente todo lo que ha sido el showroom, por ejemplo, el merchandising alrededor del tema, todo lo que ha sido la producción, o sea, definitivamente ha sido una producción que fue bien pensada transmediáticamente hablando. Te quería preguntar si eso es posterior al rodaje o si tuviste algún requerimiento que pudiera haber, digamos, invitado a que el fenómeno de transmedia se generara desde la preproducción. Mira, yo creo que con ellos un poco lo que ha pasado es que, bueno, o sea, la serie ha pasado por varias etapas. Su primera etapa como producción, llamémosla convencional, de producción para el prime time español, producción audiovisual normal, pensada para la, digamos, la emisión normal, capitular, yo no sé si semanal, si, cómo era, ¿no? Pero básicamente esa serie nació para estar destinada al prime time de España y para salir en televisión de España y no mucho más. Luego, y no le fue muy bien, salía esto que luego en Netflix se convirtió en 2 temporadas, nació como una sola temporada de capítulos más largos. Salió en el horario de televisión española y tuvo un éxito, llamémoslo tibio, normal, no trascendió demasiado. Y realmente el boom vino cuando llega a Netflix y Netflix adquiere los derechos para distribuirla o para exhibirla en otros países. Y ahí es donde llega realmente el gran boom de La Casa de Papel, sobre todo gracias a Latinoamérica. Entonces entiendo que les ha ido muy bien y que les ha ido bien incluso en países de Asia. No China, porque en China no hay Netflix, pero sí sé que en Asia les ha ido muy bien. Japón, si no me equivoco, es uno de los países donde les fue muy bien. Italia les ha ido muy bien, pero Latinoamérica ha sido clave. Brasil, Argentina, Chile, México, o sea, buena parte de Sudamérica fue un super boom, mercado hispano en los Estados Unidos también. Y bueno, ahí pasaron cosas como que las máscaras que no se pensaron con una estrategia, digamos, de merchandising o de negocios paralelos vinculados a la producción, pues explotaron y cobraron vida propia. Entonces el Bella Ciao, que fue simplemente una cosa que ellos decidieron en algún momento elegir como parte del soundtrack y como parte de la banda sonora de la serie, se convirtió en un icono que ahora la gente hasta lo baila en las discotecas y hay gente que se casa y hace el cotillón de La Casa de Papel, pero eso fue todo un boom bastante orgánico, eso no estaba pensado de esa manera. Ahora bien, después que sucede eso, sí creo que ya para la tercera temporada, que ya esto estaba en manos de Netflix, que de hecho se hicieron lanzamientos simultáneos la semana que se lanzaba la temporada, ellos viajaron a creo que 3 lugares distintos. Tuvo una parte del crew de los actores que fueron a Bogotá y sé que fueron a otro par de lugares. En Madrid se hizo un lanzamiento gigante, hubo como toda una premiere, hubo todo un despliegue. Nosotros contamos en el rodaje con un equipo de foto fija y de making of que estuvo registrando todo. Muy buena parte de las fotos que circulan de La Casa de Papel por ahí en redes sociales están originadas por ese equipo profesional que estaba, digamos, contratado por la producción. Todos los que estábamos ahí teníamos prohibición absoluta de generar material, grabar, fotografiar. Había unas condiciones muy particulares de mucho celo y mucha protección a la privacidad de la serie, porque, bueno, básicamente ellos controlan todo. Y luego, bueno, en la medida que se iba aproximando el estreno, fueron
colándose algunas de esas imágenes y de esas cosas, pero siempre partiendo como del dominio de la información que tenía Netflix. Yo no estoy muy involucrado en evidentemente el impacto que eso haya tenido a nivel del merchandising y de otras cosas, pero sin duda alguna, ya en esta tercera etapa ellos deben haber podido capitalizar eso un poco más. Se han apoyado, sé que se han apoyado muchísimo en las redes sociales, sé que se han apoyado muchísimo en las cuentas de Instagram, en la fama desproporcionada que los actores han alcanzado. Cualquier cosa que los actores postean, cualquier foto que colocan, cualquier cosa que hacen, tiene muchísimos views y muchísimas repeticiones y etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo supongo que ahora sí lo deben estar capitalizando de una manera increíble, pero todo se maneja como con muchísimo celo y con muchísimo cuidado. Okay. Tengo una pregunta, Rafael, que escribió Verónica Rotondaro por el chat. Ella pregunta cómo ves la producción en pandemia y sus estándares para el rodaje y cómo llenan la parrilla para los próximos meses. Bueno, te diría que en este momento, con el tema de la pandemia, básicamente muchas producciones están afectadas. Hay muchas producciones en el mundo, sobre todo las que son de largo aliento, o sea, las que son seriados, películas, que están teniendo que alterar en algunos casos sus cronogramas, en algunos casos se están modificando algunas escenas, en otros casos se están adecuando algunas situaciones que estaban escritas de una determinada manera para poderlas producir. Esto ha originado un delay en varios proyectos que estaban por ahí haciéndose en todos lados. Sé que, como les decía anteriormente, yo ya no participo en el resto de La Casa de Papel porque nosotros participamos en la producción en Panamá, pero bueno, evidentemente porque tengo relación con muchos de ellos y sé un poco lo que han estado haciendo, ellos ya reanudaron la producción hace, no sé, unas 3 semanas, 4 semanas, ya empezaron a rodar de vuelta. Obviamente la serie tiene siempre unos meses por delante. Por ejemplo, cuando nosotros produjimos la tercera temporada, se produjo simultáneamente la tercera y la cuarta, pero luego se editó y salió a mediados de año la tercera, y si mal no recuerdo, a finales de año la cuarta, pero ya estaba producida. Ahora están con la quinta, o sea que ahora sí están un poco más sobre la marcha. No sé si hay quinta y sexta. Hasta donde yo sabía, había quinta. Yo no sé si haya sexta. Eso va a depender del éxito que siga teniendo, independientemente de que seguro ya entró en una curva donde menos gente la ve, pues me atrevería a asegurar que esos números van a estar altos todavía. Entonces, bueno, ahí tienen un delay. Evidentemente, si tenían proyectado salir al aire en una fecha X y estuvieron parados, no sé si 2 meses, 2 meses y medio, pues seguramente tienen un delay. Y esto mismo está afectando a muchas producciones de este tipo. Sé de unas cuantas series por ahí que han, de hecho, suspendido sus rodajes o sus producciones. En algunos casos, definitivamente. En otros casos han quedado como en stand-by. Porque, bueno, hay una cantidad de implicaciones con las continuidades de las historias, con los records, con los compromisos de los actores. Hay actores que ya tenían agendas ocupadas, entonces tenían contrato con uno, pero ahora se les atrasó y tienen contrato con otro. Entonces hay como mundialmente todo un reacomodo de los tiempos y de las disponibilidades de la gente que trabaja en la industria. Pero bueno, básicamente lo que está haciendo todo el mundo es tratando de adecuarse. También depende de qué lugar del mundo estemos hablando y también depende de qué tipo de producción estemos hablando. Pues, por ejemplo, en mi caso que trabajo muchísimo en publicidad, bueno, lo que se está tratando en este momento es de generar piezas en ambientes controlados, en filmaciones en estudio o de una sola locación, con no tantos extras, con no tanto despliegue de movilizaciones. Por ejemplo, México, donde nosotros también trabajamos bastante, había anunciado que habría la posibilidad de filmar a partir de agosto, lo adelantaron, ya nos pusieron en el semáforo donde podemos empezar a trabajar, pero con ciertas restricciones. Panamá, que es donde operamos, por ejemplo, La Casa de Papel, está totalmente cerrado todavía, es muy riesgoso trabajar. Costa Rica está trabajando de hace 2 meses porque es uno de los países que tiene menos infectados. Acá en Miami, donde yo vivo, empezaron a dar permisos para las filmaciones, al igual que para una cantidad de cosas más de manera un poco inexplicable, y ahora somos como el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos,
pero nada termina de cerrarse de nuevo, entonces es como un estatus medio raro. Con lo cual, quiero decir que bueno, depende mucho de los productores y del tino que tengan para adaptarse al lugar en el que están, que puedan, bueno, tener producciones que se parezcan en mayor medida o en menor medida a lo que estaba escrito previamente. Rafa, yo por acá, Luis Genis. ¿Qué Yo tengo tal? una pregunta, más que todo de un comentario que hiciste sobre que venían de España, o en esta magnitud de producciones, venían productores o parte del crew que venía acostumbrado a tener todos los juguetes y que todo fuese la máxima tecnología, todo lo último, y se enfrenta con situaciones donde realmente acá de este lado, como dices tú, no es lo mismo y hay muchas carencias y mucho resuelve, como decimos nosotros. Sí. ¿Tú podrías decir que la experiencia de tener esa dificultad o tener esa necesidad de resolver a la hora de trabajar después con todos los juguetes ayuda mucho a los productores o te podría llegar a ser un mejor productor? Yo te diría que sí, que indudablemente sí. El punto clave ahí yo creo que radica en lo nutritivo que termina siendo para ambas caras de la moneda. Porque en nuestro caso es eso, pues yo me formé como productor en Venezuela, yo tengo viviendo fuera de Venezuela menos de 5 años y aunque ya he filmado en otros países donde se cuenta con una cantidad de cosas que en Venezuela no tuve cuando producía más y ahora tampoco lo hay por razones que todos sabemos, también es cierto que estos españoles que vienen de trabajar en otros mercados europeos donde hay unos ciertos estándares que funcionan de otra manera, con unos ciertos recursos de otra manera, o con tal cual, con unos estándares que el punto de partida bajo o medio es superior al nuestro, tienen la posibilidad de ver que hay otras maneras de resolver cuando no tienes tanto presupuesto, o cuando no tienes tanto tiempo, o cuando no tienes tanto insumo, y que las cosas pueden salir. Entonces yo creo que funciona chévere porque funciona como un ejemplo para ambas caras de la moneda de las cosas que se pueden hacer de la manera en la cual tú no estás tan habituado. Evidentemente en nuestro caso, y es de lo que puedo hablar con más propiedad, pues te salta muy rápidamente a la vista que hay mucho camino por recorrer, que si uno quiere apuntar a este tipo de producciones es mucho lo que hay que aprender, estudiar, trabajar y vivir. Yo tengo 21 años siendo productor, pero esta es mi primera experiencia en una serie. Lo que pasa es que tuve la inmensa bendición de la vida de empezar trabajando por una serie mega requete top, así sea que trabajé en una parte nada más. Probablemente la evolución natural de las cosas es que yo hubiese trabajado en otro tipo de seriados más pequeños primero y luego hubiese caído aquí. Pero bueno, así es la vida y así son las oportunidades y hay que aprovecharlas cuando tocan. Pero sin duda se le genera a ambas partes ese gusanito en la cabeza que le dice, hey, acuérdate que esto si se hace así, se hace mejor, o queda mejor, o funciona mejor, o es más rápido, o es más económico, y se puede. Y si en el otro caso, lo contrario. Así que creo que es bien interesante y es bien nutritivo ver las dos caras de la moneda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, aprovechando acá, me gustaría hacer dos preguntas y la primera es que me gustaría saber en dónde estudió acá en Venezuela para convertirse en un productor. Y la segunda pregunta es que tengo entendido que Netflix trabaja con unos requisitos para un cierto equipo como cámara, micrófono y todo este tipo de elementos para una producción. Entonces, me gustaría también saber si ustedes se enfrentaron con algún cierto problema al momento de grabar y escuchar como estas normas de Netflix. Chévere. Mira, bueno, te respondo a la primera parte y probablemente esto resulte bastante esclarecedor. De hecho, a veces suena hasta un poco contradictorio. La verdad es que para formarte como productor, creo que lo más importante es que vivas, que salgas a la calle, que tengas mundo, que tengas cancha. Y cuando te digo que tengas mundo, no me estoy refiriendo
a que vayas a los museos de arte contemporáneo de las ciudades X o Y, o que necesariamente estés obligado a viajar y a conocer las capitales más importantes del mundo. Me refiero a cosas tan tontas como conocer tu entorno, tu calle, tu barrio, las locaciones, la gente, a leer, a ver películas, a hablar con gente, a conocer gente distinta, de distinto estrato social, a tener la posibilidad de permear distintas capas y no quedarte como en una burbuja de, no sé, de ese segmento al que perteneces o crees pertenecer. Y lo digo ¿por qué? Lo digo porque yo me formé como, digamos, como profesional universitario. Yo soy comunicador social, pero yo como comunicador social no aprendí casi nada de lo que aplico como productor en términos formalmente académicos. Yo no estudié para productor. Pero yo vengo de hacer la primaria en un colegio privado de hijos de profesores de la UCB, que digamos era bastante selecto a nivel cultural, porque éramos puros hijos de profesores de la UCB. Luego me fui a estudiar a un colegio público, que en ese momento era un colegio público, que era el único colegio público que quedaba en Venezuela bajo la modalidad experimental. Es un liceo que se llama Luis Manuel Urbanez H. Paul. Yo soy bachiller en ciencias y en humanidades. Yo me gradué en las dos, simultáneo, porque ese liceo era así. Ese liceo, tú llegabas a noveno grado, o sea, tercer año, y después hacías lo que era el diversificado de cuarto y quinto año en los demás liceos. En mi liceo eran semestres, porque era como para que te prepararas para la universidad y pudieses ver materias electivas y comunes. Y materias electivas y comunes podían ser tan intensas como que podías tener de electiva un tipo de física, pero podías tener 4, o podías tener atletismo, o podías tener madera o electricidad. Entonces, como que cada quien iba perfilándose un poco a lo que le gustaba. Y mi primera experiencia con la producción fue cuarto y quinto año de bachillerato, cuando integré el comité de pregraduación de mi promoción y nos queríamos ir de viaje a Margarita y hacer una promoción en un liceo público de 130 personas, 140 personas, donde de verdad tienes que hacer un esfuerzo muy grande para poder obtener suficientes fondos para que mucha de la gente de bajos recursos que estudiaba con nosotros pudiera ir al viaje. Entonces, nosotros hicimos un montón de actividades, hicimos verbenas, conciertos, rifas, fiestas, no sé qué. Y ahí fue donde me di cuenta que la producción me encantaba, pero digamos de una manera muy empírica. Y luego, o sea, fui policía de Sucre hace 1000 años atrás, más de 20 años atrás. Fui policía durante un par de años y eso me dio como otro tipo de experiencia totalmente diferente y como que me conectó con una cantidad de cosas del entorno del país y de la ciudad que probablemente no hubiese podido vivir y tener si hubiese estado como mis amigos que a lo mejor estaban haciendo otro tipo de estudios o simplemente estaban dedicados a otras actividades. Yo creo que eso me fue formando y cuando yo llegué al mundo de la publicidad, de la producción publicitaria o de la producción audiovisual, que ya tenía como 23, 24 años, estaba por ahí como en sexto, séptimo semestre de mi carrera, yo venía, siento que con un background que me sirvió muchísimo para aplicarlo, porque producción tiene mucho de eso, de logística, de conocimiento, de personalidad, de labia, de sensatez, de sentido común, y todo eso te das cuenta que lo vas agarrando sobre la marcha. Eso es un poco lo que ha sido mi experiencia, que después me ha servido para abrir el living en Panamá y producir en Panamá, para producir en Costa Rica, para producir algunas cosas en España, algunas cosas acá en Nueva York. Hace poco hicimos algo en Las Vegas, México, y bueno, es un proceso que no ha parado y donde te das cuenta que, bueno, la cultura general te sirve para sentarte con un mexicano y tener temas de conversación con un mexicano y no quedarte mirando al techo porque no sabes quién es nadie y no sabes nada de nada que tenga que ver con México. Y así igualmente en Costa Rica, o así igualmente en Guatemala, o así igualmente con los españoles de la Casa de Papel. Es un poco eso, ¿ves? Es como una sumatoria de cosas donde evidentemente hay áreas de nuestro trabajo que yo no manejo a profundidad. Y en el caso de lo que tiene que ver con el equipo técnico que me preguntaba, evidentemente como esto es una serie y un proyecto largo que ellos pasan todo un año produciendo una temporada o dos, como fue este caso, el grueso del equipo técnico clave, es decir, lo que es cámara y lo que es todo lo que es la memoria de lo que se va registrando, todo lo que maneja el DIT, es del equipo español, porque son de Netflix o son de la productora. Entonces, todo lo que tiene que ver con la óptica y con las cámaras vino con ellos, vino de Tailandia.
Más bien la logística ahí, que es medio fastidiosa, es la de los traslados de equipo y las importaciones temporales y ese tipo de cosas. Nosotros que tuvimos que conseguir de este lado del mundo, luces, accesorios, máquinas, grúas, el octocóptero. Nosotros nos trajimos un octocóptero, por ejemplo, en Panamá no existen octocópteros. El octocóptero que nos trajimos, o sea, el dron, lo trajimos de México y nos contratamos unos chicos que ya conocíamos nosotros en México, que son los mismos que hicieron los drones de Narcos para Netflix también. Y bueno, se fue creando ese equipo, pero una anécdota, por ejemplo, para que entiendas lo dificultoso de configurar el equipo técnico en Panamá, es que en Panamá no existe un rental de equipos grande y sólido como en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, esa lista de equipos que nos pedía el director de fotografía de La Casa de Papel, que en México hubiese sido llamar a un rental y coordinar todo con un rental, en Panamá se convertía en 15 proveedores diferentes. Un farol por aquí, un trípode por allá, un accesorio por aquí, una grúa por aquí, un dolly por allá, un dron por allá y una cosa por allá. Entonces, nosotros posteamos en algún momento en la página del Living una foto de una hoja manuscrita con la combinación de proveedores de equipos y era para llorar, porque era un desgaste enorme estar coordinando todo eso, que en condiciones normales en cualquier país, digamos, con una industria audiovisual un poco más desarrollada, es tan sencillo como centralizarlo en un proveedor. Y de hecho, como suele funcionar, si ese proveedor no tiene específicamente algo, él lo consigue y él te lo mete en el paquete que te alquila. Entonces, bueno, ahí hubo una buena cantidad de horas, hombre, y de desgaste que sufrimos buscando equipos por aquí y por allá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Rafael, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindaste hablándonos sobre tu experiencia y todo el proceso de producción de La Casa de Papel en Panamá. Y bueno, nada, muchas gracias a los que estuvieron presentes en este webinar. La próxima semana vamos a tener otro webinar, esta vez con Carlos Ulet. Carlos Ulet es CEO de Vivoplay. Vivoplay es una empresa venezolana, es una plataforma de streaming construida y definida en Venezuela. Y él nos va a hablar un poco sobre su experiencia con el tema del streaming en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, gracias nuevamente y nos vemos entonces el próximo martes. Vale, chévere. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que les haya sido de utilidad. Sí. Rafael, he tenido la oportunidad de escucharte varias veces y la verdad es que siempre es un gusto. La verdad que siempre aprendo un poco acerca de lo que cada vez que interactúo contigo. Así que bueno, nada, te damos las gracias en nombre de Media, te damos las gracias de verdad en nombre de tu país, de Venezuela, y por supuesto que seguimos deseando todo el éxito del mundo, que eres una persona de esa que nos llena de orgullo en el mundo audiovisual latinoamericano. Gracias, Rafael. Bueno, vale, muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Chao.